Gisela Bayona. El Ministerio de Energía impulsó una sanción económica a la empresa Progen, contratada para suministrar generadores eléctricos en 2 proyectos de energía térmica. ¿Hubo un proceso de contratación irregular? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora María Sara Gijón, exdirectora de Sercop. Qué gusto, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias Gisela. Estoy encantada de estar contigo y obviamente con las personas que nos van a escuchar. Muchísimas gracias. Hay mucha preocupación sobre este tema. Creo que todos los ecuatorianos estamos pendientes de lo que sucede, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas informó que por el incumplimiento de las causales contractuales en los procesos de adquisición de equipos de generación de la empresa Progen, impuso una penalización de $900,000. Ahora, sin embargo, los procesos se han vencido ya hace tiempo, entiendo yo, hace bastante tiempo. Progen se había comprometido a poner en marcha 20 generadores de 50 megavatios en la ciudad de Quevedo hasta el 5 de noviembre. Además, la empresa debía instalar 29 generadores en Salitral con una potencia de 100 megavatios hasta el 29 de noviembre. Pero de los 49 equipos solo han llegado 23 y aún no están en operación. ¿Cómo es que el Estado permitió que se demore tanto la entrega de los equipos? ¿Eso es posible? Bueno, primero, tu pregunta es muy buena, pero en realidad lo primero que se tiene que hablar antes de ir directo a esa pregunta, y perdón que vaya a los prolegómenos, ¿no es cierto? Toda contratación pública debe ser el resultado de estudios, bueno, primero de una planificación, después de estudios, presupuestos, términos de referencia que reúnen todos los temas técnicos, y esos términos de referencia son los que sirven para invitar a los proveedores. ¿Okay? Aquí estamos hablando de contratos de emergencia. ¿Sí? Es un tipo de contratación especial que consta en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública de conformidad con el artículo 57. ¿Sí? Que establece que las autoridades máximas de las entidades contratantes, en este caso CLQP, pueden iniciar procesos de emergencia cuando así lo amerite, ¿sí? Ahora, en este caso en particular, recordemos que hay un decreto ejecutivo y un acuerdo ministerial que declara en emergencia el sector eléctrico, por las razones que sabemos. Y sobre la base de ese paraguas, ¿no es cierto?, que es la declaratoria de emergencia del sector, CELEC emite una resolución y sobre la base de esa resolución establece varios contratos por emergencia, pero eso no obsta y sobre todo no exime, primero no obsta que se sigan lo que está en la normativa, es decir, que haya los estudios, que haya, digamos, el presupuesto, que haya las exigencias a los proveedores sobre la base de los términos de referencia técnicos. Con esto se invita a proveedores que ellos consideren que van a poder cumplir y sobre la base de eso se escoge al mejor. Es decir, el proceso es más rápido, puede ser más rápido, pero tiene que cumplir con los... Tiene que cumplir con un mínimo, ¿no es cierto?, inclusive de una competencia. Es decir, no es que se escoge a dedo. Mucha gente cree que la contratación directa es una contratación a dedo. No es así. La contratación directa, que es la que permite, en este caso los de emergencia, lo que permite es mayor velocidad, mayor eficiencia, pero eso no significa que no vamos a escoger bien. Ahora, pero ¿tenía el Estado que esperar en medio de lo que usted ha denominado como esta emergencia, que no se cumplan los plazos, o se puede tomar acciones en el momento en que es evidente que los equipos no llegarán por los plazos de movilización? Mira, hay un tema en particular aquí. Los contratos de emergencia de conformidad con la normativa vigente se tienen que cumplir en 60 días. Todo el procedimiento de emergencia, inclusive el hecho de que ya estén entregados y operando los equipos. Así que imagínate la situación en la que estamos. Evidentemente hay casos como este, en donde tiene que haber un transporte de bienes, porque estos bienes no se producen en el Ecuador, y por ende se tiene que transportar desde donde quiera que sea el origen, en este caso Estados Unidos, y llegar al Ecuador. Cuando esto suceda, que te puede complicar por la razón que sea, ¿no es cierto?, tú puedes pedir una ampliación del periodo, del tiempo, de 30 días más. En ese sentido, lo que sí es importante es que una vez que se firma el contrato, recuerda que el contrato tiene que estipular lo mismo que está en los términos de referencia, ¿sí? Entonces tiene que tener cuestiones, por ejemplo, de calidad en los productos, de los bienes, en este caso, tienen que ser generadores que cumplan ciertas especificaciones,
que eso está en el contrato. Y tiene que haber una fiscalización de esos términos. Más allá de fiscalización, lo que sí es importante es que haya un administrador del contrato que se lo nombra una vez suscrito el contrato, se nombra el administrador del contrato y esta persona tiene que estar atrás, día a día. Y cuando se presentan este tipo de situaciones que son de incumplimiento, tiene que inmediatamente decir alerta, alerta, que hay un problema. Y tiene que tratar, en la medida de lo posible, cuando a él le corresponda, o él o ella, de exigir subsanación de este tipo de situaciones, de este tipo de incumplimientos o demoras. Porque una cosa es demora, otra cosa es incumplimiento total, ¿no es cierto? Según tú comentaste, yo no he seguido, digamos, en detalle porque no tengo toda la información, pero sí es importante que hay, llamémosles mini incumplimientos, que pueden ser demoras, pero hay mega incumplimientos, que son aquellos que no son subsanables, y en ese caso, en base a los informes del administrador del contrato, la autoridad máxima de la entidad contratante, que en este caso es el gerente general de SELEC, y también el ente rector, que es el Ministerio de Energía y Minas, pueden tomar otras acciones mucho más fuertes, como por ejemplo lo que ya mencionó la ministra. Pero esta multa económica que se ha impuesto significa la inmediata terminación del contrato o Progen deberá terminar con el proceso obligatoriamente. ¿Cómo? No necesariamente. Como te digo, la entidad contratante, que en este caso es SELEC, junto con el ente rector, que es el Ministerio de Energía y Minas, pueden, sobre la base de los informes del administrador del contrato, tomar varias decisiones. Una de ellas es iniciar con este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Es decir, multas. Pero si ya ellos identifican que el incumplimiento es insubsanable, es decir, no hay forma de que se cumpla el contrato, ni siquiera con demoras, ellos están facultados para ¿Qué hacer puede una ser resolución. insubsanable? Insubsanable el hecho de que nunca lleguen los generadores o de que a pesar de que lleguen no van a funcionar. Porque una de las cosas que suenan, y como te digo, yo no estoy atrás de cada detalle de este contrato, de estos contratos, pero lo que se escucha es que falta, más allá del hecho de que aquí están los 23 generadores, no están funcionando todavía, porque faltan otros elementos que hacen que los generadores puedan entrar en funcionamiento, en operación. Ahora, justamente sobre los 23 generadores que son 23 de los 29 que se habían contratado, ¿no? Porque justo después de que la ministra dio estas declaraciones sobre el cumplimiento del contrato por parte de Progen, pues ellos, la empresa también se pronunció referente a la entrega de estos 23 generadores y dijo que pues eso era un avance del cumplimiento del 79%. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Sería el cumplimiento del 79% suficiente para no recibir multa, para seguir con el contrato? Definitivamente no lo creo. Obviamente todo depende de lo que esté en el contrato, las cláusulas específicas, los términos de referencia. Sí, los términos de referencia que efectivamente estamos hablando de un contrato de emergencia que se tiene que cumplir en un máximo de 90 días, 60 días más la extensión de 30 días, estamos fuera de término. Y además, recordemos que como es de emergencia, lo que nosotros necesitamos es que esos generadores estén operando para que nos brinden los megavatios que requerimos para subsanar el tema de la emergencia. Entonces, solamente decirte una cosa, en caso de que, de conformidad con lo que está en el mismo contrato, los términos de referencia y los informes del administrador del contrato, tanto la autoridad máxima, en este caso de CLGP, que es el gerente general, como en el Ministerio de Energía y Minas, pueden hacer lo siguiente, que es muy importante. Uno, terminar unilateralmente el contrato. ¿Ya? Yo sé que eso desde el punto de vista de los megavatios que necesitan no nos sirve, pero sí nos sirve para enfrentar y tomar otra acción inmediatamente. Exactamente. Entonces, uno es terminación unilateral sobre la base de una resolución que debe estar justificada con los informes correspondientes. No es así nomás, ¿ok? Pero digamos que se toma esa acción, que es la terminación unilateral. Después de eso hay que declararle incumplido al contratista. Y eso va al CERCOP, ¿no? Para que quede fuera del sistema este mal proveedor, este mal contratista. Y por último, si ya se han entregado anticipos, como es el caso, ¿hay garantías o debería haber garantías? ¿Hay garantías? Porque debería haber. Y si no hay, imagínate tú entregar esos millones de dólares sin garantías. Porque en el caso... ¿Qué pasa si se entrega sin garantías? Porque eran unos temas que también circulaban en redes sociales. Ya te comento, ¿ya? Pero en todo caso, asumamos que hubiera garantías, se pueden inmediatamente ejecutar las garantías, porque este tipo de garantías tienen que ser a la vista, es decir, de inmediato cumplimiento, ¿ok? De inmediato pago. Ahora bien, digamos que, viste tú que hace algunos días la Contraloría General del Estado informó que estará iniciando un examen especial específico a estos dos contratos, ¿sí?
Ya no es un acompañamiento como lo puede hacer antes de la firma del contrato. Una vez que se firme el contrato y se inicia la ejecución en este caso de estos 2 contratos, la Contraloría se convierte en el ente de control. Es decir, puede hacer supervisión, control, examen y verificación, ¿sí? En este caso es la Contraloría General del Estado revisando toda la documentación, términos de referencia, estudios, presupuestos, contrato y las condiciones del contrato y cómo se ha ido ejecutando o no ejecutando y cumpliendo el contrato, que la Contraloría puede determinar responsabilidades civiles, responsabilidades administrativas y eventualmente identificar si puede haber algún tipo de otra responsabilidad, que son, por ejemplo, indicios de responsabilidad penal. La misma Contraloría es la que puede identificar esto y pasar a Fiscalía. ¿Qué pasa si el Estado también podría haber incumplido con parte del contrato? Porque la ministra también señaló que Progen no había permitido realizar la verificación de los generadores para Quevedo, que según la empresa está en Florida. Dijo Manzano específicamente que la revisión no se pudo hacer porque la empresa no entregó la dirección de la fábrica en los Estados Unidos. La empresa dijo que desde el inicio del contrato, es decir, desde el 3 de septiembre, la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, no ha enviado a una verificadora para evaluar los equipos a la sede de la empresa en Tampa, Florida. Según Progen, este procedimiento debía realizarse dentro de los 5 días posteriores a la firma del contrato y el Estado no lo hizo. Mira, esta cuestión yo no quiero ahorita ponerme digamos, a dimes y diretes, que es lo que está sucediendo este rato entre dos partes de un contrato, ¿sí? Lo que sí te puedo decir es que en el contrato debe estar estipulado todas las, digamos, todos los términos de referencia y los hitos que se deben ir cumpliendo, ¿ya? ¿Cómo se puede entregar un anticipo sin el cumplimiento de los hitos? ¿Ya? En ese sentido, ¿quién puede determinar si ha habido incumplimientos de uno o de otro lado y cuáles son las responsabilidades? Es la Contraloría General del Estado. Entonces, a este punto, yo creo que sí, hay una preocupación de la ciudadanía y una preocupación. ¿Y sabemos cuándo, es público, cuánto se le dio a la empresa Progen de anticipo? Debería eso claramente estar definido en las distintas instancias. Por ejemplo, se puede verificar eso en el Ministerio de Finanzas. Pero el anticipo, que no sé cuánto será, pero es natural, en un contrato de esa magnitud tan grande. Sí, se pueden establecer, digamos, pagos de anticipos de conformidad con lo que está estipulado en el contrato nuevamente. Hay anticipos del 10, del 20, del 30, del 70 hasta el 70%. Yo personalmente creo que, digamos, la entrega de anticipos tan importantes deben estar respaldados, primero, por unas verificaciones digamos, de que los bienes que se van a transportar, en este caso, porque es obvio que estos generadores no se producen en el Ecuador y siempre tendrán que ser importados, es obvio que se tiene que hacer una verificación de que los equipos que van a ser transportados son los que se requieren y cumplen con las especificaciones técnicas. Pero estos son temas que no lo puede definir el ministro, obviamente, o la ministra, no lo puede definir el gerente, tienen que ser los especialistas, y para algo hay un administrador del contrato que normalmente es un especialista en el tema, ¿sí? Y decirte una cuestión que básicamente yo tampoco entregaría jamás un anticipo sin garantías. ¿Por qué? Porque la garantía, como te digo, que es a la vista y de inmediata ejecución, nos permite subsanar temas como incumplimiento y que tú puedas tener la plata de regreso. O sea, son garantías básicas, buen uso de anticipo, en este caso y el cumplimiento del ¿sí? contrato. Exactamente. Son garantías que son obligatorias, entiendo. Claro, son obligatorias y tienen que haber estado estipuladas en el contrato. Entonces, como te digo, si es que ha habido irregularidades o simplemente negligencias o desconocimiento de la normativa, de todas maneras hay responsabilidad civil, hay responsabilidad administrativa y eventualmente puede haber otro tipo de responsabilidades. Otra cosa que es muy importante que me gustaría mencionar es que la Fiscalía General del Estado puede actuar de oficio. No necesita que se presente una denuncia para poder actuar. Y por último, algo que es importante, en febrero del 2021 se aprobó, la Asamblea Nacional aprobó una ley que reformó varios cuerpos legales, entre esos la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que estipula la creación del Subsistema Nacional de Control. Este Subsistema Nacional de Control lo que busca es que todas las entidades de control que tienen algo que ver con el proceso de contratación pública, que empieza con la planificación y termina con la
ejecución y cierre del contrato, puedan trabajar de manera colaborativa y articulada con intercambio de información. ¿Qué pasó aquí entonces? Que ese subsistema nacional de control aún no funciona porque no se le ha dotado de todos los recursos necesarios para que funcione. La idea es entonces que todas las superintendencias, la UAFE, la Procuraduría, la Contraloría General del Estado y el CERCOP trabajen de manera colaborativa y articulada. Es un tema que es un sueño, yo creo que es un sueño de todos los entes de control y es cuestión de destinarle los recursos humanos, técnicos y financieros para que funcione. Si ese sueño fuera realidad, no estaríamos viviendo los casos tan seguidos de problemas de compras públicas en el Estado. Siempre puede haber problemas, lo que nos permitiría el funcionamiento de este subsistema es actuar mucho más rápido. Antes de perder la plata. Sí, y se puede no perder la plata si hay garantías y se las ejecuta de inmediato. Yo agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Nos acompañó María Sara Gijón, exdirectora del CERCOP. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias.